Patricio, te doy las buenas tardes y te agradezco muchísimo que te sumes a escribir esta página de escenas de la vida cotidiana. Bueno, el agradecido soy yo que me hayas invitado. Para mí es un verdadero placer y un halago. Gracias, Sergio. Bueno, si tengo que presentar a Patricio para toda la oyentada, los de Villa Mercedes lo conocen todos, pero esto sale hacia afuera y debemos decir que Patricio Tornes es escritor, con varios libros en su haber, que es un defensor de los derechos humanos, comunicador, y vaya comunicador que lo ha sido en la década del 90 allá en la radio de la FM de la universidad cuando tenía esos editoriales todas las mañanas que nos prendíamos a escuchar para ver qué nos decía Patricio. Y eso repercutía en toda la ciudad de Villa Mercedes porque todavía no era la época de la digitalidad. Pero en esas sucesivas oportunidades que estuvimos charlando nosotros, Patricio, en tu radio, eh, hicimos mucha alusión a la época esa del menemismo. Y vos sabés que observo que en este momento es como que estamos en un proceso similar, como un loop, una vuelta a ese momento. ¿Vos te acordás cuando hablábamos de decir, ¿qué se lo va a votar a Adolfo Rodríguez? Así es impresentable. Y terminaba ganando por el más del 50% de los votos. Cuando que a Menem tampoco había que votarlo y ganó cuantas veces se presentó, incluida la elección del 2003, que después se retiró para el balotaje contra Kirchner, pero la había ganado. Ahora pasa algo similar. Las encuestas reflejan en gran parte los habitantes habilitados para votar que rechazaba las políticas de Milei y que no era elegible. Pero pasaron cosas y ganó ante una mirada atónita de casi todos los votantes y del país. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre lo mismo? ¿Y cuál es la mirada tuya sociopolítica de esta situación? Y más allá de la coyuntura, ¿no? ¿Dónde debemos fijar nuestra mirada para obtener estos resultados similares a los que hice alusión y se pueden ampliar, por supuesto? Y Sergio, lo primero que quiero decir es que admiro tu memoria, ¿no? Tu data, tu fecha. Para mí, el mundo es como una eterna nebulosa que he ido atravesando, donde los sucesos políticos y socioeconómicos eh, no me permiten ver un oasis donde yo diga o tenga un registro. Sí, los hay, por supuesto, si nosotros nos ponemos a pensar en términos políticos, pero son tan breves en términos sociopolíticos y económicos que todo es lo mismo. Vos recién me decías si no pensaba que era similar a lo que ocurría con el menemismo. Es similar, claro que sí, pero yo voy más allá. Eh, Desgraciadamente tiene un inmenso parecido con la dictadura militar, un inmenso parecido, en muchísimos sentidos. Eh, la represión, que no se veía hacía muchísimos años desde la dictadura, eh, el castigo a la sociedad, ¿no? La mentira, la infamia como registro cotidiano del hecho político desde el poder, y, y muy particularmente por esa entrega que se está haciendo del país, ¿no? Desembosadamente, donde no existe ni la vergüenza que otrora podría tener la oligarquía o la burguesía nacional entreguista. Hay una desembosada actitud de cipallismo que no se veía desde la época de los militares. Los militares han sido cipayos siempre, en general, el partido militar cuando se lo caracteriza, pero nunca eh, con esa falta de pudor que actúa el gobierno actual. Esto por un lado. Por otro lado, hay muchísimos factores que hablan de por qué estamos así. Uno tiene que ver con el factor cíclico universal, ¿no? Esos ciclos
de la economía mundial, donde en determinados momentos producen hechos históricos, como fue la finalización del campo socialista, para que el mundo capitalista liderado por Estados Unidos siga avanzando del modo en que avanzó. Y ahí nos demostraron dos cosas: que el cuco que pintaban del mundo socialista no era tal, de algún modo mantenía un equilibrio social, político y económico en el mundo, que ahora se fue al carajo. Y terminó mostrando que ese mundo capitalista del que nos enseñaron a encantarnos suele ser criminal y suele ser absolutamente brutal. En el mundo están ocurriendo estas cosas. Se ve claramente en África cómo dos potencias, dos mundos absolutamente divergentes están en pugna. Lo vemos en Angola, lo vemos en Sudán, lo vemos en Israel. Vemos qué ha pasado con el mundo capitalista, vemos la destrucción a la que nos lleva, y mientras tanto, en poquísimos años, surge una nueva potencia que es China. También la India podríamos hablar de una nueva potencia, pero quedémonos en China como ejemplo flagrante de que un mundo mejor es posible sin necesidad de tantas mezquindades y apropiaciones individualistas del mundo capitalista. Esto es el marco general, me parece. Pero si nosotros tenemos que particularizar, podríamos enfocarnos en América Latina. ¿Qué ha ocurrido en América Latina? América Latina probablemente sea uno de los sectores del mundo más dubitativos en términos de ascendencia y descendencia política en el campo popular. Lo de Bolivia es increíble como último ejemplo. Evo Morales, que luego se transforma y termina transformando Bolivia hoy en día como un nuevo campo de experimentación de la derecha fascista, concretamente como Perú, como los nuevos encantamientos que vamos teniendo. Lo tuvimos con Boric y terminó mostrando que no puede ser absolutamente nada que no esté dispuesto a aceptar el capitalismo dominante. Tuvimos a Cristina, tuvimos a Néstor en la Argentina, pero fueron espacios que, como te digo yo, son parte como pequeñas lagunas en una nebulosa de, tenebrosa para mí en la historia de la humanidad de los últimos 50 años. Pero yo creo que aquí podríamos particularizar. Si bien nosotros estamos sujetos a lo que está ocurriendo a nivel mundial, sujetos a lo que se particulariza en América Latina y sujetos a lo que se hizo con la dictadura militar y lo que vino después, creo que hay algo de lo que generalmente no se habla y que deberíamos comenzar a analizarlo. Y tiene que ver con la formación o la deformación de la nueva dirigencia política que ha venido surgiendo después de la dictadura. La dirigencia política del campo popular, desde los anarquistas a esta parte, incluido el peronismo, si citamos a Walsh, por ejemplo, fue una dirigencia que se encargó sistemáticamente de no quedarse en los laureles de los éxitos populares, sino que se formó, estudió, se comprometió para que las causas en las que ellos se sentían comprometidos pudieran realizarse. La máxima expresión puede ser tosco, por decirlo así. Hay varias expresiones, por supuesto. Pero después de la dictadura no apareció absolutamente nada. Lo que aparecía era efímero también, como este mapa que yo tengo, que llamo nebulosa en la historia argentina. Era absolutamente efímero. Y creo que acá hay una inmensa responsabilidad que tiene que ver con el peronismo. El peronismo es un encanto que descansa en los laureles, en el seno del campo popular. El peronismo, del mismo modo en que el mismo Perón sostuvo a Rucci, no a los imberbes, del mismo modo en que sostuvo a Isabel y a López Rega, y no a Walsh, está hablando de un surgimiento que no estaba encantado con el campo popular al margen del capitalismo brutal, para nada, que estaba más próximo
a los ideales del fascismo franquista que de cualquier sentido que tenga que ver con las posibilidades de liberación real del campo popular. Y desgraciadamente nos toca transitar ese conocimiento, eso que está ocurriendo. Fíjate qué ocurrió con Cristina. ¿Qué dirigentes se formaron? Dirigentes que parecían comprometidos, que eran tapas de diarios, que eran noticias, como el Cuervo Larroque, doy nombres, tiro nombres. ¿Dónde están? ¿Dónde está la dirigencia que decía si la tocan a Cristina nos tocan a todos? ¿Dónde estuvo? ¿Cuándo salieron? ¿Dónde están? Y lo peor de todo esto es que te cancelan o te obturan la posibilidad de debatirlo. No te permiten debatir. No permiten debatir. Entonces se queda con un encantamiento donde los únicos responsables somos nosotros, que tenemos que aprender a ver. Pero nosotros estamos llenos de cosas, de miedo, de inexperiencia y particularmente con una falta absoluta de dirigencia en la que confiemos y podamos decir, por acá es el camino. Este sería el camino. Creo que ahí hay un, una idea de lo que yo pienso en general de lo que nos ocurre, ¿no? Clarísimo, has hecho una lectura a nivel internacional y lo bajaste a nivel nacional. Y dentro de esas cuestiones a nivel nacional se me vienen los clichés de eso con los que trabajaban, como que la patria es el otro y resulta que la patria era yo y yo manejo las cosas a mi arbitrio, como hacía el Adolfo acá, que llamaba al Plan 1000 para discutir determinadas políticas y venía ya con las soluciones escritas y todos tenían que levantar la mano para eso. No sé si te acordás de esa Fíjate, época. Y discúlpame, ¿qué se necesita en este caso que vos decís? Porque dijiste el Cuervo La Roca, podemos nombrar varios ahí de esa generación y de la cámpora que asomaban como para una dirigencia distinta. ¿Qué se necesita para construir una opción que aglutine y pueda enfrentar a la ultraderecha que gobierna en la actualidad? Porque creo que hay una necesidad social de un 40%, digamos, que votó en contra de Milei, bueno, un 40 en el sentido de un 65 que votó en total, ¿no? Pero tanto las cifras de ganar como de perder son mentirosas, pero dejémoslo en esa cifra. Pero ¿qué se necesita para construir una opción que aglutine? un verdadero campo de debate, un verdadero campo de debate. Como se hacía en la militancia de los 60 y los 70, cada lugar de trabajo, cada lugar de residencia era un centro de discusión y de debate político, habría que reivindicar esto que ha desaparecido. Además, se han estigmatizado las cosas. Por ejemplo, el peronismo de avanzada, por decirlo así, se encargó de que un sector de la sociedad del campo popular, en el que yo no milito, pero más de uno lo confunde y creen que yo milito allí, que sería el troquismo o el Frente de Izquierda Popular, ha estigmatizado de tal modo que, por ejemplo, señalar a un troquista es un insulto. Claro. Es decir, resulta para un peronista más imbancable un troquista que un fascista. Y eso, entonces hay que empezar a, a reeditar, digamos, los distintos modos de señalización de la militancia. ¿Y por qué digo esto? Muy simple. Hoy en día, por ejemplo, que se desestima la mirada que puede estar haciendo Miriam Bregman con toda su gente. Miriam Bregman, que a mí me merece uno de los respetos más altos en el sentido de la dirigencia política, porque Miriam Bregman no es solamente una persona que tiene un escaño. Miriam Bregman es, junto con Pablo Yonto, y hablando de derechos humanos, la que se puso al hombro la causa ESMA y Campo de Mayo desde el inicio, desde apenas recibida. Es decir, desde mi condición de militante de derechos humanos me merece uno de los máximos respetos de ella. Pero además han sido lo que desde el final del kirchnerismo han venido poniendo el cuerpo. Claro. Son los que han perdido el ojo, son los que han cagado a palos, son los que han puesto el cuerpo. Y la gente subestima eso. ¿Por qué subestima? Porque hay una estigmatización a propósito de la militancia y de las posibilidades de nuevas dirigencias. Yo digo, hay que ampliar el campo de debate, hay que ahondar en el campo de debate. ¿Por qué? Porque es el único modo que tenemos nosotros de discernir con nuestros pares, con quien tenemos al lado para discutir.
con quien tenemos al lado para convencer, con quien tenemos al lado para nos convenza. Fíjate vos, hoy se hace un anuncio acá, sale en las redes el anuncio de Poggi, diciendo el aumento que va a haber y el bono que se les va a pagar a los empleados públicos y maestros. Todo el mundo está indignado. Todo el mundo sale en las redes ahí, menos los convencidos de que todo está bien, por supuesto. Y yo qué dije, digo, ¿cuál es el grado de responsabilidad que tenemos nosotros sobre esto? ¿A dónde ampliamos el debate? Nosotros somos siempre los que estamos diciendo que hay que respetar la diferencia de las ideas del otro. Al otro lo estamos respetando permanentemente, porque nos han formateado después de la dictadura con una prolijidad que somos elementos decorativos de la construcción social. Entonces, nos dice, nosotros respetamos. La escuela de Mercedes, las escuelas de Mercedes están lleno de docentes carneros, está lleno de docentes que votan a Milei, está lleno de docentes que sostienen este sistema y que encima se ofenden cuando vos cuestionás porque dicen ya va a cambiar, ya va a cambiar. Hay que darle tiempo o tienen esperanza. Y se ofenden y vos no podés decir nada porque tenés que mostrar tu corrección política. Yo creo que no, que hay que comenzar a dejar bien claro en los ámbitos de convivencia social quién es quién a la hora de hablar de política. ¿Por qué? Porque mientras yo respeto su diferencia en el modo de pensar la política, él se caga en mi respeto con el voto y me jode los derechos adquiridos. Es decir, entonces hay una diferencia fatal, porque mientras yo respeto, al otro le importa un carajo. Todo lo que conseguimos, todas las luchas que hubieron, no le interesan. Y eso está hablando de un discurso que no solo le puso un sedante a la militancia kirchnerista, sino a todos en general, Claro. que es esos eslogan como el amor vence al odio. Ujú. Ese es un eslogan de templo evangélico, es un eslogan religioso, no político. El elemento político, si no sabe odiar a su enemigo político, no tiene condiciones reales de poder enfrentarse. Porque mientras yo pongo la otra mejilla, porque de eso se trata, el amor vence al odio, el otro me está masacrando. Totalmente. El otro nos masacra todos los días. Entonces, hay que dar vuelta a muchas cosas. Y yo insisto que una de las posibilidades de ese dar vuelta es no tener miedo al debate, no tener miedo a quedar outsider, no tener miedo a quedar como un bocón, porque los demás siempre quedan bien, Sí, porque pero está nos están mal haciendo visto. pelota. Porque está mal Sí, visto. Y vos sabés que cuando hiciste mención a la cuestión del amor vence al odio, vos sabés mi militancia cristiana y todo. totalmente, Y Sergio. yo digo que desde la propia religión, desde la cristiandad y no desde el cristianismo, y hay una diferencia, pero es para debatirla Sí, filosóficamente, sí, pero desde la cristiandad se apeló a que el pueblo se comporte con determinados parámetros de moral. Entonces, total. esa moral se utilizó para dominar a las masas, para dominar al pueblo. Moral de la cual los sectores dirigentes, ya sea económicos, políticos o lo que fuere, circulan como en cuerdas paralelas, pero este no está obligado para nada a cumplir con los parámetros morales que le quiere hacer cumplir y que le obliga a cumplir al pueblo. Entonces, creo que esa diferencia sustancial entre lo instituyente y lo instituido ha conformado y sigue modelando la sociedad. Porque fíjate vos, que el hecho de que lo primero que hayan atacado desde la actual administración nacional sea la cultura y la educación, para seguir por las políticas de salud, de protección a los adultos mayores, las niñeces, el campesinado, los originarios, es todo un espectro al cual han querido dominar a través de determinados parámetros morales y ahora van ya por la cuestión del dominio político y del manejo de la represión de Estado. Y en ese sentido te pregunto, ¿cuál es tu mirada hasta dónde quieren perfilar esta realidad de país?
porque el instituyente social está que clama algo distinto, pero el maná no le va a caer siguiendo la propuesta religiosa. No, totalmente. Pero mira vos, dos cosas que toca Sergio y que son interesantísimas para, ojalá pudiésemos charlar in eternum de esto. La cuestión de la militancia y la religiosidad. Nuevamente está ocurriendo un fenómeno similar a los 60 en la Argentina, eh, con, con los curas comprometidos. Un ejemplo del padre Paco, al que no lo conozco, yo lo conozco en las redes, así, y digo, nuevamente un tipo que congrega, pero un tipo que congrega desde el compromiso real, el compromiso de estar los miércoles con los viejos, estar en los comedores, estar recorriendo las cárceles. Eso, eso es una dirigencia y un compromiso. Y qué loco que surja justamente desde la religiosidad, no desde el compromiso filosófico existencial de izquierda, ¿no? Sino desde lo religioso, el compromiso humano más profundo. Es increíble, increíble, me hizo acordar muchísimo a aquellos sacerdotes del tercer mundo, ¿no? De lo que vos sabés tanto. Te acordás que era el único que iba a hablar el 4 de agosto sobre el tema de Sí, Angelelli, que era casi sí, desconocido en ese tiempo? sí, sí, totalmente, totalmente. Y mirar lo que es ahora, toda una referencia, Paco. Entonces, digo, esto por un lado. Y, y por el otro, hacia dónde vamos? Este, creo que nos están destruyendo. Nos están destruyendo y no les importa nada, Sergio. Suceden cosas en el mundo. Mira, están saliendo los mails que comprometen a Trump con Einstein, ¿no? Con este muchachito que tenía una red de trata de menores, de mujeres, de la que Trump era prácticamente socio, lo que Era surge ahora socio. Sí. de lo que está saliendo. Trump, que sabe que todo es lábil en esta vida, donde todo se acelera, está acelerando sus tiempos políticos también con esta avanzada, con el pretexto del narcotráfico sobre Latinoamérica. ¿No? Totalmente. Porque, claro, porque quieren, digamos, es una moral contra otra, ninguna sirve, pero es como, a ver, ¿quién compite por lo más atroz, por decirlo así? Tal Que es cual. lo que ocurre con Israel. ¿Quién compite por ser más atroz? Y pareciera ser que la sociedad, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un inmenso porcentaje de gente que ya está fuera del sistema, Ujú. pero de un modo escandaloso, Brutal. Sí. escandaloso. O sea, no existe más eh, ese pudor, esa decencia por ocultar lo que no es mostrable. Hoy en día todo lo vemos, y pareciera ser que eso genera un estado de resignación en el que no hay que caer, en el que no hay que caer. Eh, Creo que yo lo he charlado con vos. eh, yo tengo mi familia extendida acá en casa. Y yo siempre digo, ¿cuál es el riesgo más próximo que tengo yo? El del infarto y el del ACV, por la locura que me genera el pensar la situación que vivimos. Los de mi generación que militamos para cambiar el mundo y entregamos la vida de golpe, la vida se nos está yendo porque una manga de hijos de puta nos la quita con su accionar. Ya no necesitan balas. Y todo esto, yo digo, hay que encontrarle la salida. Ujú. Y como siempre sabemos, la salida no es individual, pero hay gestos individuales que ayudan a que una salida se transforme en un hecho social o En una, colectivo. en un aglutinante. Entonces, sí, entonces nosotros, por ejemplo, con Pablo, pero así como lo tenemos como una militancia, todos los sábados o viernes, si no hay un cumpleaños de un amigo, si no hay una reunión en casa de amigos, ¿sí? En casa se guitarrea. En casa se toma vino. En casa se celebra que estemos vivos. Y se invita a los amigos siempre, el que quiera venir, porque nos sumamos, se baila folclore, se canta, y, y es un modo de resistencia para este enemigo
no hay peor, no hay peor persona que lo enfrente que la alegría, Totalmente. que la alegría. Comparto. Y parece una frivolidad. Sin embargo, es el único ámbito que yo personalmente he encontrado en este momento, ¿no? Como para resistir, como para no infartarme, Sergio. Y es una resistencia activa esa, es una resistencia activa. Vos sabés que me estabas justo hablando y vienen un montón de recuerdos. Y una de tus frases célebres en varias circunstancias del pasado era, porque 10.000 moscas coman mierda, yo no voy a ir a comer mierda. Tal cual, En tal cual. alusión a los que apoyaban electoralmente o de dichos a los candidatos de la derecha que teníamos por aquellos tiempos. Y ahí justo también se me vino otro pensamiento. Vos dijiste que ahora es mucho más desembosado y no se quieren esconder. En los 90 quizás era... Todavía era un peronismo que estaba un tanto disfrazado. En cambio ahora es todo ultraderecha pura lo que está gobernando. Y ahora, después del impacto inicial por los resultados de la elección de octubre, ¿cuál es tu lectura sobre el porqué de la inclinación de ese vasto sector a apoyar políticas como las aplicadas por el actual gobierno? Porque ninguna de ellas favorece al pueblo. Y con un destrato, una No, no. demonización de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y se da tanto ahí como el ejemplo que acabas de dar del aumento de sueldo que anuncian acá en San Luis, que siguen siendo salarios por debajo de los límites de la pobreza, ¿no? Sí. Está absolutamente vinculado a la lógica de lo que venía relatando Sergio. El desembozo de ser... y yo escribí un texto para el 24 de marzo, para el acto del 24 de marzo, eh, que le hablaba a los jóvenes y decía, es probable que vos no lo sepas porque eras muy niño o ya no lo querés recordar, pero hubo un país en el que ser de derecha era un oprobio, que te señalen de derecha. Era vergonzoso. Los partidos de extrema derecha se autodefinían como de centro. ¿Te acuerdas que Macera armó un partido que era un partido de centro? Alzugaray se presentaba como de centro, Sí. la extrema derecha argentina. Hoy en día no hay ninguna vergüenza de autodenominarse fascistas. Es decir, se están haciendo actos en el mundo. Vox, para la semana que viene, está armando un inmenso acto fascista en Madrid, donde invitan a la bisnieta de Mussolini. Es decir, es tan grande el descaro de mostrarte de derecha, ¿no? Que se ha perdido la noción real de la ética de supervivencia particular. No les interesa a la gente tener un sentido ético, un mostrar su ética para una convivencia social. Entonces, desembosadamente apuestan a lo peor, porque aprendieron a odiar el contrincante. Lo aprendieron más rápido que nosotros que estamos poniendo la otra mejilla permanentemente porque el amor vence al odio. Ellos odian, ellos odian que haya una persona a la que le cedan un plato de comida porque es un haragán, porque quiere ser así. No piensan en la macroeconomía o en la economía cotidiana donde no hay trabajo. Vos ves que echan gente, o ahora, por ejemplo, le van a pagar una miseria del aumento, y vos ves comentarios, se la pasan rascando y quieren más plata. No salen a buscar otro trabajo. Esos son los comentarios. Los comentarios es porque el odio, evidentemente, es mucho más fácil de sobrellevarlo como persona que el amor. Es mucho más fácil ser una mierda como persona en la vida que ser una persona con dignidad. Y ser una persona con dignidad no quiere decir que no te pelees, que no insultes, no, sino que tengas la posibilidad de respetar qué es lo que le pasa al otro para que se comporte de ese modo. De que el negrerío no iba por un plan que votaban a esto. Bueno, odiaron con una rapidez tan grande, ¿no? Que ahora estamos pagando las consecuencias. No. Nadie tiene idea
de todos estos odiadores seriales, de cómo analizar lo que le puede pasar al otro. Es tremendo, Es que no quieren es tremendo. tampoco. No quieren. No quieren. Fíjate vos, Patricio, y Están cómodos. acá vamos cerrando porque se nos termina el tiempo, ¿no? Pero Ah, un- me estás censurando, claro. totalmente, totalmente. Y te lo digo Ahora que así, me te entusiasmé, censuro, te censuro. ahora, Pero justo que me fíjate vos entusiasmaba. en lo que estás diciendo, que Galperín suma millones de pesos de dólares en subsidios a su actividad, Sí, tiene sí, condonaciones de deuda, quita los sí, impuestos, le quitan los impuestos directos y la sociedad no se manifiesta en la medida que debiera o que al menos nosotros esperamos. Y ese mismo sector totalmente. social condena que una persona que no tiene recursos educativos, no tiene recursos económicos, culturales, Sí, que sabemos que nunca se va a integrar en un sistema por el que está desarrollando, esté cobrando, se quejan de que esté cobrando una miseria de 300.000 pesos por mes desde un plan social. Un poco total. lo que vos decías. Y bueno, después de este recorrido y que te estoy cortando la posibilidad de seguir expresándote, la pregunta es, porque el título de este programa de Escena de la Vida Cotidiana es Quo Vadis Argentina, y te dejo la pregunta. Es como dificilísimo y a la vez también tiene la posibilidad naif de una respuesta naif. Eh, pensemos en el otro, pensemos en el otro, pero de verdad, ¿no? ¿Qué le está pasando al otro? ¿Por qué vota del modo que vota? ¿Por qué está en la calle? ¿Por qué quedó sin laburo? ¿No? Y hay que hacer un esfuerzo, nuevamente hablo de la ética, un esfuerzo de salirse de uno mismo para poder ver al otro a los ojos y mantener una línea. Que vos sepas, que vos siempre sepas que vos podés mirar a tu semejante a los ojos, que vos podés mirarlo a los ojos, algo que la mayoría de los dirigentes no pueden. Vos podés mirar a tu semejante para putearlo, para pedirle, para interrogarlo, para abrazarlo. Y creo que parece una respuesta naif, una respuesta que tiene que ver a veces con lo religioso también, claro que sí, porque la política es una religión también, ¿quién dijo que no? Entonces digo, eh, ojalá podamos hacer eso, ojalá podamos salirnos de nuestro propio agujero o poder mirar un poquito más allá de la región umbilical en la que siempre estamos cayendo, ¿no? Si podemos hacer eso, de algún modo estamos curándonos, de algún modo vamos a ir curándonos. Y me acuerdo eh, que vos conocés esto, que ocurrió con las experiencias, por ejemplo, del Mocase, ¿no? Esa experiencia colectiva del campesinado pobre, es decir, que empezó a unir una mirada que era, se transformó en una mirada gigante, en un ojo gigante en este país. Y ojalá podamos reeditarlo. Ujú. ¿Qué estoy diciendo en última instancia? Volver a creer en la verdadera militancia del ser humano. En la militancia no que nos dejaron después de la dictadura, donde un militante es para ser alguien políticamente y cagarse en los demás, sino un militante que se entrega a la vida de un país, a la vida de una sociedad, y poder siempre mirar a los ojos al otro. Bueno, y con esa mirada hacia el otro y esa solidaridad que siempre te marca y esa agudeza en el análisis, te agradecemos muchísimo que hayas estado tejiendo esta escena en la vida cotidiana, Patricio. Cada tema que sacaste es para desgranarlo en entrevistas sucesivas, pero bueno, hasta acá hemos llegado por hoy y muchísimas gracias. Te abrazo a la distancia. Estoy yo sumamente, me siento honrado de que me hayas invitado, Sergio. Siempre es un honor charlar con vos. Gracias, querido. Gracias.